Urquiza y la Confederación Argentina. Vamos a hacer un breve repaso sobre lo que estuvimos viendo la clase pasada. Trabajamos cómo empezó a organizarse la Confederación luego de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros en 1852. A raíz de esta batalla, Rosas se va a Inglaterra, al exilio, y no vuelve más a participar en la vida política. Urquiza, por lo tanto, va a ser quien tome las riendas de este nuevo proceso. Rosas, el líder del ejército grande que logra derrotar a Rosas, va a tener como principal opositor al Partido Liberal, principalmente el Partido Liberal porteño, quienes iban a defender los intereses de Buenos Aires por sobre los de la nación. Y Urquiza iba a intentar crear un gobierno federalista, no que se base en Buenos Aires como autoridad principal. Por lo tanto, Urquiza y sus ideales de un congreso y de una constitución no le van a gustar a los porteños. El 31 de mayo de 1852, los gobernadores se van a reunir en San Nicolás y ahí van a firmar un acuerdo. Este acuerdo, entre otras cosas, va a proclamarlo Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina y va a tener poderes similares a los de un presidente. También se iba a convocar una reunión para un congreso constituyente en Santa Fe, en donde se podría llegar a dictar la constitución y cada provincia debería llevar 2 diputados. Este acuerdo de San Nicolás no fue recibido bien por Buenos Aires porque no estaba a favor de que Urquiza fuese declarado director provisorio de la Confederación y menos que tuviese tantos poderes similares a los de un presidente. También Buenos Aires decía que ellos tenían más habitantes, por lo tanto debía llevar más representantes que las otras provincias. Si las otras provincias llevaban 2 diputados, ellos debían llevar más. Y tampoco iban a estar de acuerdo con que los gastos del gobierno de Urquiza, de la Confederación, se pagaran con los ingresos de las aduanas. Por lo tanto, Buenos Aires, que sigue sin estar de acuerdo el 11 de septiembre de 1852 con lo que se dictó en el Acuerdo de San Nicolás, decide separarse de la Confederación y establecerse como un estado autónomo. Por lo tanto, no iba a enviar ningún diputado al Congreso y tampoco iba a aceptar nada de lo que allí se estableciera. Finalmente, en 1853 en Santa Fe se dictó la primera Constitución. Esta mencionaba, entre otras cosas, que había un sistema presidencialista, una organización federal del Estado, e incluyó artículos que aseguraban los derechos y las garantías individuales. También va a establecer una forma de gobierno representativa, republicana y federal con sus 3 poderes. Hasta acá fue lo que vimos la clase pasada. Continuemos ahora. Otro de los objetivos, además del Congreso, que ya se había sesionado en la Constitución que ya se había dictado, ahora el nuevo objetivo iba a ser empezar a crear el Estado Nacional. Por lo tanto, para crear ese Estado Nacional iba a ser necesario un proyecto de nación. Vamos a ver los proyectos de Alberdi y Sarmiento, que fueron los principales. Por un lado, en cuanto a la economía, Alberdi iba a buscar una modernización económica para insertarse en el mundo, y esa modernización iba a estar en manos de la industria. En cambio, para Sarmiento, la modernización y el progreso, que también eran necesarios, iba a estar relacionados con la industria, pero también con el campo. En cuanto a la política, Alberdi sostenía que la organización institucional tenía que estar basada en la Constitución que asegurara un gobierno fuerte, principalmente presidencialista. En cambio, Sarmiento rechazaba las figuras autoritarias y cualquier idea de caudillismo. Por lo tanto, la idea de un gobierno fuerte, individual, en un presidente, Sarmiento no lo veía bien. El objetivo de Alberdi iba a ser una república posible, crear una república posible, que iba a tener que tener en cuenta las tradiciones autóctonas e incluir a todos los sectores sociales. Para Sarmiento, el objetivo principal era la necesidad de organizar un sistema educativo estatal y laico que debía ser gratuito y obligatorio para modificar los hábitos culturales. Incluso en este sistema educativo se debía enseñar todo lo relacionado con el campo para que la economía pudiese mejorar día a día. Sobre los inmigrantes, Alberdi decía que los inmigrantes europeos
serían fundamentales para poder civilizar a la población en lo económico y en lo social. En cambio, Sarmiento decía que era necesario mejorar la calidad de la población nativa a través de la llegada de inmigrantes, no solo europeos, sino también estadounidenses. Incluso Estados Unidos iba a ser su modelo a seguir en lo económico, lo cultural y lo social. Ambos sostenían que a la población había que civilizarla y iban a ser estos inmigrantes quienes pudiesen enseñar a los autóctonos la idea de trabajo y de progreso y de una buena organización. En 1854 se realizaron las primeras elecciones de la Confederación y el triunfo le respondió Urquiza. Por lo tanto, ya Urquiza no iba a ser más el presidente provisional, sino que iba a ser el presidente de la Confederación. Aunque la Constitución establecía que la capital de la República debía ser Buenos Aires, debido a la secesión de los porteños que se apartaron como Estado autónomo, el Congreso designó a Paraná como capital provisional de la Confederación. A pesar de la autoridad presidencial de Urquiza, los caudillos de las diferentes provincias siguieron imponiendo su poder y muchas veces se enfrentaron a Urquiza. Buenos Aires había sancionado su propia constitución y se declaraba, por lo tanto, de forma oficial como Estado soberano y autónomo. Incluso los Estados Unidos y Francia lo reconocieron como autónomo. De este modo, existieron en el país dos estados autónomos, la Confederación y Buenos Aires. Podemos ver en esta imagen, la Confederación Argentina la proclama las provincias actuales que fueron parte de la Confederación. En este caso vemos el mapa actual de Argentina y las regiones que están en grises son las regiones que no participaron de las elecciones. Por lo tanto, vemos que Buenos Aires no participó porque era un país, una región, mejor dicho, autónoma. Vamos a ver qué pasó con la Confederación Argentina y qué pasó con el Estado Autónomo de Buenos Aires. En cuanto a la Confederación, tenían numerosos problemas económicos ya que no contaban con los recursos de la aduana de Buenos Aires. Si bien Urquiza estableció que se iban a poder habilitar todos los puertos, el puerto porteño seguía siendo el principal. Por lo tanto, los ingresos económicos mayores iban a provenir de ese puerto. Pero Buenos Aires, al estar separada de la Confederación, no iba a darle nada económico. En la Confederación no se logró conformar un ejército nacional y se mantuvieron las milicias provinciales, lo que implementaba el poder de los gobernadores provinciales. No había un ejército nacional unido, sino que cada provincia se manejaba sola. Existieron también reformas para modernizar la economía, la llegada de los inmigrantes extranjeros que se establecieron en colonias agrícolas como Santa Fe o Entre Ríos. La situación de Buenos Aires iba a ser diferente. Buenos Aires iba a disfrutar de una próspera situación económica gracias a la exportación de productos agrícolas y ganaderos al exterior y el pleno control de los ingresos aduaneros. Iba a modernizar la ciudad a través de construcciones, el tendido de vías férreas y las mejoras portuarias. Recibió muchos inmigrantes extranjeros, lo que hizo que su crecimiento demográfico fuese fuerte. En el Partido Liberal, el Partido Porteño de Buenos Aires, se fueron conformando dos tendencias. Por un lado, los autonomistas que buscaban mantener esta división con la Confederación y por otro lado los nacionalistas que iban a estar liderados por Mitre que buscaban una unión entre todas las provincias pero asegurando el predominio de Buenos Aires. El 23 de octubre de 1859, Urquiza se enfrenta con Buenos Aires en la batalla de Cepeda, donde el ejército de Urquiza resultó vencedor. A raíz de esta victoria, se firma el Pacto San José de Flores o Unión Nacional, donde se establecía la incorporación de Buenos Aires a la Confederación y el reparto del ingreso de su aduana con el resto de las provincias. Acá tenemos en esta imagen donde se firma el Pacto de San José de Flores, que es en la actual iglesia de Flores, que queda en la calle Rivadavia. Por lo tanto, luego de la batalla de Cepeda, en este pacto, Buenos Aires entra, se incorpora a la Confederación, deja de ser un estado autónomo y debe repartir el ingreso de su aduana con el resto de las provincias. En 1860 fue elegido gobernador de Buenos Aires Mitre, quien se niega a dar los ingresos de la aduana porteña al resto de las provincias. Por lo tanto, el Congreso Nacional no acepta el ingreso de los diputados porteños
a la sesión legislativa. El Congreso acusa a Buenos Aires de romper el pacto de unión que se firmó en la iglesia San José de Flores, y los ejércitos volvieron a enfrentarse, esta vez en la batalla de Pavón en septiembre de 1861. En este caso, luego de varios choques, Urquiza obliga a su tropa a retirarse del campo de batalla, dándole el triunfo a las fuerzas porteñas comandadas por Mitre. La presidencia de la Confederación iba a estar ahora asumida de forma provisoria por Mitre, y Urquiza va a ser desplazado de su puesto de presidente provisional. Si bien Urquiza ya no va a participar más de la vida política, ¿qué va a hacer de él? Eso lo veremos en la próxima clase.